Bueno, ¿qué tal amigos del canal Disfrutando del Bonsai? En este video vamos a ser un poquito breves, porque únicamente es comentar un poquito al respecto sobre el cómo entender un poquito la naturaleza de cada árbol eh, y hacer uso de lo que la naturaleza nos muestra para poderlos nosotros aterrizar esas formas caprichosas, aterrizarlas en un árbol que nosotros queremos formar en maceta. Esto se los comento porque, bueno, hace un momento habíamos realizado un video sobre el desalambrado de los árboles, y al ir yo haciéndolo veía viendo sobre las torceduras de este tipo de ejemplares que muchas veces a mí me ha tocado ver en otros lugares, llámese en viveros principalmente, eh, árboles que le venden a veces a uno como bonsai, pero que tristemente pues se ven los árboles con una formación lo más artificial que pueda verse, antiestético. Y como una ocasión platicando con una persona formidable de uno de los canales de España, eh, que se llama Héctor, le mando un saludo a él desde México. Platicando una vez con él, mostraba él también una especie de un árbol moyogi, que también creo que le habían vendido o le habían regalado, no me acuerdo. Y en la plática pues habíamos coincidido en que pues sí, muchos árboles lamentablemente les dan unas torsiones que parecen resortes de colchón de cama, ¿no? O resortes de asiento. Y eso, en lugar de verse muy bonito en el árbol, la verdad se ve horrible. Y lo más triste de todo es que si era un hermoso ejemplar, pues con esa formación que le dieron, que para entonces ya el tronco ya está endurecido, pues ya es muy lamentable el tenerlo de esa manera, y ya muy poco se le puede hacer al pobre árbol como para salvarle de esa mala estética que le dieron. Entonces esto, bueno, no nada más surge de esa vez que platicamos en aquella ocasión esta persona de ese canal y yo, sino que también yo lo he visto aquí día a día, cuando voy a un vivero y nos encontramos con ese tipo de trabajos. Entonces, nosotros que estamos muy adentrados en este hobby, que a todos nosotros nos gusta, y me refiero a todos nosotros, a todos ustedes que están viendo eh, este canal, gracias a Dios, así como muchos otros, que están interesados en sus árboles y que quieren darles la mejor vista, la mejor estética, el mejor acabado. Yo les recomiendo que siempre, 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 y eso también me queda muy claro porque esta cultura desde siglos atrás siempre han estudiado a la naturaleza, e incluso en sus refranes para la vida diaria siempre utilizan de ejemplos a la naturaleza, en este caso los asiáticos. Siempre hacen referencia a la naturaleza hasta para dar un consejo a alguien. Y en el caso de este arte, he visto que también ellos lo que hacen es irse a un bosque y ver los árboles desde un punto de vista diferente al que normalmente estamos acostumbrados a verlos. Es decir, detenerse un tiempo, un momento para realmente apreciar el árbol, tratar de sentirlo, o como bien dicen, tratar como de escucharlo, ¿no? Y en ese momento vamos a entender mucho lo que podemos hacer con ese árbol y lo que a lo mejor él nos está queriendo decir. Ajá. Parecerá o sonará algo loco esto, ¿verdad? Pero es la verdad. Así como los animales, digo, las plantas también transmiten o nos transmiten de alguna manera lo que ellos quieren eh, decirnos, ¿no? Es decir, si una planta le hace falta agua, pues de qué manera nos va a indicar que le hace falta agua, pues llevando las hojas hacia abajo porque ya se está deshidratando, o se le empiezan a caer porque también le hace falta luz, en fin, tienen una manera de manifestarse. Lo mismo para este tipo de trabajos.
Una, bueno, como siempre nos dicen, es estudiar más o menos, ver qué flujo es el que lleva el árbol para poder entender hacia dónde podemos trabajarlo. Por eso todos vemos que cada vez que van a realizar un trabajo, siempre le dan vueltas y vueltas y vueltas al árbol para verle el mejor ángulo, y no nada más el mejor ángulo, sino ver en realidad el árbol hacia dónde nos indica que tiene ese movimiento, esa fluidez. Y entonces ellos lo que hacen es únicamente guiar todavía esa fluidez para poder llegar a los ejemplares hermosísimos que hemos visto en revistas, en exposiciones, y que aparte pues muchos de ellos ya tienen más de 100 años. Entonces, lo mismo para todos nosotros que estamos empezando con esto, es entender al árbol, tratar de escucharlo, de sentirlo, ver qué es lo que el árbol nos quiere decir al momento de trabajarlo. No nada más es ponernos a alambrar y luego a doblar, a torcer y cortar y fijar y trasplantar, y ya no, porque eso lo puede hacer cualquier persona, simplemente un jardinero, ¿no? Pero ya si queremos algo más estético, algo que realmente queramos lucir, pues entonces sí nos tenemos que sentar primero a observar el árbol, no a verlo, a observarlo. El observar es ver o es mirar con más atención, con más detalle, tratar de sentirlo. Y de esa manera vamos a ir entendiendo qué es lo que nos quiere decir el árbol con ello, y hacia dónde nosotros vamos a poderle dar ese, ese enfoque que tanto queremos, ¿no? Entonces, eh, yo les sugiero, uno de ellos es que cuando hagan torsiones en ramas, en troncos, no tratar de hacer las torsiones típicas que luego vemos en viveros, que si esta es la rama, por ejemplo, luego le hacen la torsión, como lo que les comentaba hace un momento, como si fuera resorte de colchón. Es decir, si esta es la rama, luego encontramos que le hacen así la torsión, y luego de esta manera hacia acá, y luego de esta manera hacia acá, casi como una forma de S, pero así se van todo. Entonces, eso la verdad, a mi punto de vista, se ve horrible, se ve antiestético, antinatural, porque una cosa es que a veces en la naturaleza sí, yo me he llegado a topar con algún árbol que por cuestiones de espacio luego están chocando unos con otros y buscan ellos de alguna manera la luz. Entonces hay veces que cuando un árbol está encima de otro, pues sí, el árbol a veces hace este tipo de torcedura, ajá, para poder salir por encima del follaje de las demás plantas y también competir por la luz. Pero estamos hablando que será una sola torsión, no de que se vean 4 o 5 torsiones similares y todas sobre un plano, es decir, sobre un solo eje. No, hay veces que la torsión la hacen así, luego la hacen hacia atrás, luego la hacen hacia otro lado, ajá, tridimensional. Entonces hay que tratar de buscar nosotros hacer ese mismo de torsiones lo más naturalmente posible, ajá, de una manera tridimensional. Otra de las torsiones que me ha tocado ver es que luego hacen los giros como tipo cilíndricos, ¿sí? Pero lo hacen uno tras otro, de esta manera. Entonces, de la misma forma, pues esto parece como si fuera un resorte, ¿sí? Y esto pues en la naturaleza no se ve tanto. Habrán enredaderas que así agarran la posición cuando se agarran de algún otro árbol, y cuando estas son quitadas del mismo, pues guardan esa forma de espiral, pero es la naturaleza de esa enredadera. Pero ya en un árbol es muy poco común ver ese tipo de trabajos, y sin embargo los encontramos mucho más que nada en viveros, cuando vamos a buscar algún ejemplar para trabajar, o alguien que ya está vendiendo algún tipo de árbol en la calle, que venden ese tipo de arbolitos como bonsai, y los venden con ese tipo de estructura. Y la verdad, pues si era un ejemplar muy bonito, de buen grosor de tronco, para poder haber trabajado de otra manera, pues ya es muy poco probable el poderlo rescatar, o tendría uno que cortarlo casi en su mayoría para volver otra vez
a hacer que brote y de esa manera darle otra vista, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos la oportunidad de ir empezando todo esto desde cero, yo les recomendaría que vayan viendo en la naturaleza cómo es que los árboles dan esos giros de forma natural que no se ven antiestéticos y que muchas veces los hemos visto en bonsáis de revista que hagan de cuenta que lo que hicieron fue de un árbol de 15, 20 metros de altura, lo redujeron a un tamaño de 40, 60 centímetros y son los que vemos en exposiciones, ¿no? Que la verdad tienen todo ese movimiento lo más natural o natural y eso es lo que hace más atractivo este tipo de árboles. Muy diferente es cuando nosotros tenemos la rama del árbol y empieza a hacer un brote hacia un lado y hacia el otro y nosotros cortamos enseguidita de ese brote, ¿sí? Haciendo que después ese brote gire hacia el lado contrario. A futuro ese movimiento no se ve nada mal porque en la naturaleza sí se encuentran, pero es muy diferente a que nosotros de la misma rama principal hagamos esa torsión. Es muy diferente que de la rama salga, perdón, del tronco principal salga una rama y de ahí se le dé continuidad al movimiento del árbol, ¿sí? Entonces hay que buscar siempre ese equilibrio, esa fluidez en cada uno de los ejemplares y me queda bien claro que cada ejemplar siempre lo vamos a terminar trabajando muy diferente a otro. A pesar de que sea la misma especie, a pesar de que se pueda doblar de la misma manera, muchas veces vemos que así como en los seres humanos, cada uno es único en todos los seres vivos y en este caso, todas las plantas, es igual. Entonces, aunque tengamos 5 ejemplares de la misma especie, cada uno se va a comportar de manera diferente. Entonces, siempre hay que buscarle a cada uno cuál es ese comportamiento propio y sobre eso ir trabajando. Entonces, otra de las cosas, yo les recomiendo también que cuando hagan ese tipo de torsiones de un lado a otro, como en zigzag, como le llaman, como los de tipo Moyogi y esos, al momento de que si uno quiere hacer esta torsión, supongamos, queremos llegar a este resultado, en lugar de torcerlo de esta manera, yo siempre sugiero que al momento de irlo, conforme lo vamos doblando hacia el lado que nosotros queremos, también sobre el mismo eje es aconsejable que lo vayamos girando como en forma de tornillo, ¿sí? Es decir, le vamos dando como en forma de tipo espiral y vamos logrando ese mismo movimiento, ajá, pero le vamos dando sobre el mismo tronco, le vamos dando ese giro, como en inglés le llaman con la palabra twist, ajá, que lo que hace ese término es hacer un giro sobre el mismo tronco, ¿sí? Sin cambiarlo de lado, simplemente lo que estamos haciendo es como un giro de tornillo. Aquí les voy a poner un ejemplo con un trapo, porque aquí se puede ver mejor esa fluidez. Muy diferente es tener, digamos que esta es nuestra rama, y muy diferente es hacer esto, ¿sí? Como pueden ver, obtenemos ese resultado, pero aunque se viera bien para muchos, para uno sigue quedando ese movimiento como sin fluidez, como muy congelado, ¿sí? Entonces es muy diferente que si nosotros queremos hacer esa torsión, pero para hacer esa torsión primero le damos este giro como de tornillo, como les decía, y lo giramos de esta manera, ¿sí? Ustedes van a ver claramente que en esta parte estamos haciendo que todas las fibras vayan girando hacia un sentido, salgan por el otro y de ahí se vayan hacia el lado que nosotros queremos torcer la rama. Pero este giro lo que va a hacer es minimizar mucho ese doblez que si nosotros hiciéramos de esta manera, ¿sí? Esta parte del doblez, lo que es en la esquina, en esta parte,
Con ese giro lo que vamos a hacer es eliminar esta torcedura y que se vea de esta manera antiestético. Si nosotros giramos cada una de las ramas y mandamos la rama hacia el mismo lugar, ¿sí? Ustedes ven que la curvatura ya no es tan pronunciada y ese giro a la larga, conforme va creciendo el tronco, va a ir atenuando mucho esta curvatura y le va a dar una forma más natural a nuestro árbol. Aparte de que todas estas torceduras son muy bonitas en los árboles, más cuando son ya trabajados, pero en el medio natural también nos hemos topado con algunos árboles que tienen ese pequeño giro que dan al tronco, ¿sí? Este giro. Eso levanta demasiado la estética de nuestros árboles. Entonces, yo les sugiero a todos ustedes que cuando hagan ese tipo de torceduras en una rama o en un tronco principal, al momento de que ustedes lo quieran doblar, al mismo tiempo, conforme lo van doblando, lo van girando, ¿sí? Para que a futuro ese doblez y ese giro que está en el mismo lugar, van a ver que va a resaltar demasiado conforme vaya ensanchando el tronco, o en este caso la rama. Es como en esta parte de aquí. Aquí al hacer yo el cambio de lugar o de vista la rama, ¿sí? Aparte de que yo la estoy mandando para acá, le estoy dando un pequeño giro, una pequeña torcedura al tronco, como en forma de espiral, pero sobre el mismo eje, ¿sí? Es muy diferente darle un giro de espiral sobre su mismo eje, es decir, sobre la misma rama, que es esto, a darle un sentido de espiral, como lo que les decía que le hacen esto de aquí, ¿sí? Que al final vamos a terminar formando un resorte y no realmente un árbol estético, ¿sí? Aquí no está sobre su propio eje, aquí está en tercera dimensión y terminaría viéndose de esta manera por arriba o por abajo, ¿no? Y aparte pues da esa sensación de resorte, que es muy diferente que si nosotros lo giramos sobre el mismo tronco, sobre su mismo eje, ¿sí? Entonces, ese es un tip que yo les quería comentar. Igual, en el caso de los pinos es lo mismo. A pesar de que aquí yo estoy mandando el pino hacia el lado izquierdo, no nada más lo estoy torciendo de esta manera. No estoy haciendo esto. Le estoy dando ese giro y lo estoy mandando hacia el lado que yo quiero, que en este caso es el lado derecho, perdón, había dicho izquierdo, hacia el lado derecho. Entonces lo estoy mandando hacia el lado que yo quiero, pero no nada más es doblarlo y va para el otro lado, sino al momento de irlo doblando lo voy girando y le voy dando otro sentido, otra fluidez al tronco y otro movimiento más estético. Entonces, para ello, bueno, pues hay que ir trabajando sobre los árboles que ustedes tengan, tomando de referencia algunos árboles que ustedes vean en un parque, en un bosque. Ahí podemos aprender mucho de ellos y de esa manera se nos queda más fácil la idea. Entonces, eh, yo les sugiero traten de sentir y de escuchar a sus árboles que estén trabajando, y créanme o no, empieza a crearse un vínculo entre ustedes y sus ejemplares, que si otra persona quisiera hacer lo mismo que ustedes, muchas veces se les terminan secando porque no han creado ese vínculo. Es como un ejemplo fácil, como en la cocina. En la gastronomía, toda la gente puede dedicarse a cocinar, pero solamente son pocos que tienen realmente ese buen sazón, como dicen, ¿no? Es decir, ese toque. Ajá. Pero ese toque se va creando a base de ir conociendo los ingredientes, las especias, todo, la técnica, todo. Es lo mismo con los árboles. Si nosotros aprendemos a conocer nuestro árbol, su comportamiento, qué nos puede ofrecer el árbol para poder trabajar con él mismo, nosotros poniendo de nuestra parte también y entendiendo
a nuestros árboles, podríamos llegar a crear ese vínculo con ellos y a futuro poder tener un resultado bastante hermoso en estos árboles. Entonces, esto es algo que yo quería hacerles en este video, ese tipo de comentarios. Espero haberme podido dar a entender con ello. Tampoco se trata de ofender a nadie. Digo, aquellos que a lo mejor han llegado a hacer ese tipo de trabajo, bueno, pues están a tiempo de, a lo mejor de sentarse a estudiar lo que les comentaba y tratar de poner otro arbolito a prueba con ese nuevo método de estudiarlos, y a lo mejor ustedes mismos se van a dar cuenta que efectivamente sí cambia mucho la vista de ese arbolito comparado con el que venían trabajando quizá, ¿no? Entonces, y qué mejor que lo hagan a tiempo, que todavía el árbol se puede a lo mejor una parte podar y de ahí otra vez lo vuelven a retomar, que cuando ya el árbol ya es muy viejo y que ya no se le puede hacer mucho al mismo árbol, ¿verdad? Entonces, aquí es más que nada una sugerencia, no se trata de ofender a nadie, al contrario, darles ese tip para que a futuro tengan unos ejemplares hermosos, casi casi como los que vemos en revista, y a la larga van a ver que van a lograr llegar a un resultado similar como a los que vemos en portada, ¿no? Entonces, amigos, bueno, pues eso era todo lo que yo les quería comentar. Si no hay nada más que decir, bueno, pues yo me despido de todos ustedes. Si les gustó este video, por favor dale like. Si deseas suscribirte, eres bienvenido. Si deseas recomendar este canal, te lo agradecería muchísimo. Igual compartir tus experiencias, tus anécdotas, pues a todos nos serviría de mucho. Para cada vez haciendo el trabajo para todos, hacerlo más real, más terrenal, como dicen, ¿no? Porque muchas veces vemos en otras páginas que, obvio, ya gente con demasiada experiencia trabajan árboles enormes que pues muchos decimos, no, pues yo el mío apenas voy empezando y pues ojalá llegara a ello. Bueno, hay que tratar de también aterrizarlo. La idea de estos videos que yo vengo realizando es tratar de aterrizarlos para todos aquellos que están como en esta misma sintonía, como lo que estoy yo ahorita manejando con ustedes, y ver que todo se empieza desde cero, y si se empieza a trabajar desde esta etapa, a futuro vamos a lograr obtener esos árboles que se nos hacían inalcanzables, ¿sí? Bueno, ahora sí, eso era todo. Muchas gracias por estar en su canal Disfrutando del Bonsai. Eh, Nuevamente, si deseas suscribirte, eres bienvenido. Si deseas darle like, te lo agradecería mucho, que ayuda mucho al canal. Cuídense mucho, les deseo unas felices fiestas, una feliz Navidad, y seguimos viéndonos en el próximo canal. Cuídense y que tengan un excelente día. Hasta luego.